Hoy vamos a aprender a cambiar un radio de la rueda. Lo primero que tenemos que saber sobre los radios es que hay tres tipos de radios. A la vista parecen iguales, pero tenemos que saber que uno mide 1,8, otro 2 milímetros y el tercero es un radio de 2 milímetros y en el centro plano. Una vez conocemos el tipo de radio que tenemos que saber que puede haber hasta 4 medidas de radios diferentes en nuestra bici. Las llantas HS, para freno HS, siempre es la misma medida en ambos lados, ¿vale? Y en las llantas de disco, el lado del disco, siempre el radio es más corto que en el lado del piñón. Pasa lo mismo con la rueda delantera. El lado del disco, siempre el radio es más corto. ¿Veis? Aquí el buje es más estrecho, aquí más alto, por lo tanto el radio más corto siempre en el lado del disco. Y no es lo mismo, no vale el mismo radio de la rueda de delante que la de atrás. Esto nos lo tenéis que preguntar a nosotros y os diríamos qué medida exacta tiene, para si queréis pedir. Yo personalmente en mi maletín de herramientas siempre llevo un kit de radios con todas las medidas que me hagan falta. Por ejemplo, y lo tengo apuntado, 175 lado piñón, HS X3 delantero, pues ahí, y este 178 lado disco. Así, por ejemplo, si se me rompe el lado del piñón, pues voy aquí, ya sé que esta es 175, lo cojo y lo monto. Ahora os voy a explicar cómo montarlo de forma sencilla, sin tener que sacar la rueda ni nada. Para aprender a cambiar el radio, primero hay que romperlo. Así que le voy a cortar un radio a Abel sin que se dé cuenta. A ver. Vale, imaginaros que se os ha roto en plena competición un radio y lo queréis cambiar. Pues ¿cómo lo puedo cambiar? Lo primero, sacar la cadena. Ahora sacamos el radio roto, lo doblamos un poco, lo sacamos. Y esto lo doblamos un poco también para poder hacer así, ¿vale? Venga, ahora ya tendríamos el radio fuera. Entonces yo ya sé que este lado es 175 porque ya tengo el kit preparado, ¿ves? 175 lado piñón, entonces cojo el radio de aquí. Vale, ahora para meterlo, a ver, un truquillo es doblarlo un poco, lo metemos por aquí, empujamos con el dedo hacia arriba, ¿vale? Así. Vale. Y ahora lo tenemos que llevar hasta aquí. Con cuidado. Y esto siempre va 2 radios por debajo y 1 por encima. O sea, si yo lo metiera así, lo estaría metiendo mal. ¿Lo veis? Siempre 2 por abajo y 1 por encima. Así. Así estaría bien. Vale, y ahora a la cabecilla. Y con la llave vamos apretando. Esto sería una reparación, digamos, rápida de emergencia, ¿vale? Aquí simplemente tendríamos que apretarlo para dejarla bien, pues claro, tendríamos que meterla en el centrador. Pero si este radio, que es el que se nos ha roto, lo dejamos preto, pues ahí por ejemplo, ya tendríamos la bicicleta reparada, de momento. Vale. Ya tendríamos el radio cambiado en caso de emergencia en una competición o donde sea.
sin necesidad de sacar la rueda, ni el disco, ni el piñón, lo podemos hacer de esta manera. En un próximo vídeo os explicaré cómo centrar la rueda, ¿vale? Más o menos en la bicicleta, sin tener que tener un centrador, porque no todo el mundo puede tener un centrador. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.